Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola a todos y bienvenidos a este devocional en casa. Mi nombre es Manuela y qué rico poder acompañarlos hoy para que juntos nos acerquemos a la palabra de Dios, para que oremos, respondamos a esto también en acción de gracias, en adoración, que confesemos juntos a nuestro Padre y que podamos aprender y conocer cuál es su voluntad para nosotros. Qué rico poder acompañarlos y bueno, vamos a estar en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y vamos a estar enfocados en los versos del 8 al 12. Entonces los invito para que juntos entremos al texto, lo leamos, oremos y comencemos a desarrollar el acróstico casa. Ya nos vemos. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien vive y siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Bueno, comenzamos con nuestro acróstico casa y la sede de confesión es la que vamos a empezar. Pero antes quiero que leamos juntos, si tienes tu Biblia, podemos leer los versos del 8 al 12 de Primera de Pedro capítulo 3. Y dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y veíamos en el capítulo anterior, en el 2, que Pedro estaba haciendo como ciertas enseñanzas, guías y como de aliento para algunas iglesias en Asia Menor. Y al principio de este capítulo que no leímos, pero le habla a las esposas, a los esposos, acerca de cómo vivir sabiamente, de considerar a sus esposas, y da como a ciertos tipos de personas en la iglesia. Pero acá en estos versos del 8 al 12 en el capítulo 3, Pedro le está hablando a la congregación en general, a los miembros de la iglesia en general. Eso nos incluye a todos. Y Pedro da cinco rasgos de personalidad para nosotros los cristianos. Y él no nos está hablando como de 5 cosas, una lista, un checklist que tenemos que tachar de que, ay, soy esto, soy esto, soy esto. Ok, hice esto. No. Él nos está llamando a ser un tipo de personas. Unas personas que van en contra de la cultura, en contra de lo normal, en contra de la naturaleza. Lo normal que llaman hoy en día. Entonces, sabemos que esto es imposible sin la misericordia de Dios y sin un nuevo nacimiento, como lo llamamos nosotros. Esto no es algo que pase natural en nosotros o que salga de nosotros. Pero Pedro nos está haciendo la invitación a que nosotros seamos este tipo de personas. La primera que nos habla es de que seamos armoniosos, es decir, que tengamos una mentalidad en común, no con los mismos dones, talentos, hábitos, gustos, sino en los pensamientos y en las bases más importantes y fundamentales de la vida cristiana y lo esencial como es Dios, la salvación, la virtud, todos los valores que nos reúnen a nosotros como cristianos. Eso debe ser algo fundamental a nosotros y algo que nos una. Luego nos dice que seamos comprensivos, es decir, que sintamos por los demás,
que sintamos para que nosotros podamos responder a esa necesidad. Luego nos dice como que tengamos esa simpatía. Ser comprensivos es tener esa simpatía, es poder escuchar a alguien, sentarnos con ella por mucho tiempo, es algo que cuesta, algo que a veces no somos capaces de hacer. Pero es allí donde vamos a poder conocer qué necesita esa persona, cómo puedo yo ayudarla. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros que nos escuchan, se sientan, se toman el tiempo para escucharnos, y esa es la verdadera simpatía. También acá nos dice que seamos fraternos, es decir, que no nos veamos como extraños los unos con los otros, sino como, sí, lo conozco y ya, no, sino que nos miremos como una familia cercana. Las familias pueden haber peleas, discusiones, pero muy rara vez se separa esa familia, dejan de ser familia. Es muy extraño que eso suceda porque a pesar de todo van a seguir ahí. Y lo mismo nos está diciendo Pedro en estos versos, es que seamos fraternos, que seamos familia, que seamos cercanos los unos con los otros. También nos dice que seamos bondadosos. No es una palabra solamente de conducta, sino de nuestro interior. Literalmente él está hablando de la palabra interior, que salga de allí. En griego significa, esa palabra ahí en estos versos significa siéntete generoso. Entonces, estar dispuestos el uno al otro, desde muy adentro de nosotros, que es exactamente lo opuesto a la hipocresía, que actúa con ternura y siente malicia, pero no es algo que nazca de él y como que es compasivo, pero en realidad no le importa nada. Y que sean humildes de espíritu. Una vez más, esto no se trata de que debemos desempeñar el papel como de sirviente, sino que por dentro, siendo auténticos, debemos tener un espíritu humilde, sentirnos que dependemos completamente de Dios para la vida, para el aliento, para la inteligencia, para la estabilidad emocional, para la fe, para la seguridad, para el uso de nuestros sentidos, para respirar, y que nos sintamos absolutamente frágiles y necesitados de Dios. Y que además de eso, nos sintamos pecadores e indignos cuando nos miremos a nosotros mismos. Eso es ser humildes. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude y confesemos cuántas veces no hemos sido humildes de espíritu, fraternos, compasivos, generosos. Cuántas veces hablamos por hablar y ya. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra habla a nuestros corazones y nos anima a cambiar, a ser diferentes, a ir en contra de la corriente. Gracias, Padre, porque nos recuerdas una vez más que en ti, en la salvación que nos has dado, hemos podido encontrar ese consuelo y esa fuerza para ser las personas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Que seamos compasivos, que seamos humildes, que seamos generosos, que seamos compasivos. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido estas personas muchas veces y más dentro de nuestra comunidad, de nuestra familia. Te pedimos perdón porque a veces nos sentimos alejados de ellos y porque no estamos viéndolos como personas cercanas a nosotros. Perdónanos, Padre, ayúdanos a ser cada día más como tú y ayúdanos a que esto que Pedro nos está pidiendo, que seamos, que no sea simplemente un checklist, sino que lo podamos vivir de corazón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos perdón y te damos gracias. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción y ya volvemos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exaltar tu gracia eterna debe cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, firme estoy sobre la roca de tu amor quiero cantar.
Bueno, hemos llegado a la área de oración y veíamos en los versos del 8 al 12 cómo Pedro nos está pidiendo esas 5 cosas que Dios quiere en nosotros, que seamos ese tipo de personas. Y veíamos que era algo difícil hacerlo nosotros naturalmente porque no proviene de nosotros. Pero si vamos unos versos más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 18, del 17 al 18 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, adoramos a Dios porque Cristo padeció en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Él, para Él mismo atraernos con su amor y con su salvación. Porque todo esto que mencionábamos, que nosotros no somos compasivos, generosos, fraternos, todo esto es algo que Dios tiene y que quiere para nosotros. Esa es su voluntad para nosotros. Esas son cualidades que Él quiere que tengamos, no para enorgullecernos, sino para que podamos bendecir a otros con lo que Él nos ha dado. Bendecir a mi comunidad, bendecir a los grupos pequeños a los que pertenezco, mi familia, a donde quiera que el Señor nos haya puesto, que nosotros podamos ser esas personas. Pero damos gracias y adoramos a Dios porque si Él no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, nosotros no podríamos hacer nada de esas cosas ni ser nada de esto. Entonces, si queremos ver esto en nuestra vida, pues debemos arrepentirnos, como confesamos ahora, pero ahora lo adoramos porque conocemos el llamado de Él en nuestra vida, que es un llamado a que seamos este tipo de personas y que si Él sufrió lo injusto para bendecir y hacer el bien, aunque le estuvieran haciendo a Él el mal, insultándolo y diciendo muchas cosas, Él no se defendió ni nada. Entonces seamos como Él y le damos gracias y lo adoramos, porque para eso existe la iglesia también, para eso existe la comunidad, para ayudarnos los unos a los otros a convertirnos en ese tipo de personas y que podamos vivir para la gloria de Cristo, que vivió y murió de esa manera. Él soportó por nosotros, sufrió por nosotros un gran sacrificio. Entonces que nosotros podamos seguir confiando en Dios, que podamos convertirnos en ese tipo de personas. Nosotros, yo sé que no nos imaginamos diciendo, pero bueno, Pedro, yo no soy así, eso está muy difícil, eso es algo imposible para mí, me estás pidiendo algo que yo no soy. Pero Pedro nos respondería: bueno, si naces de nuevo, si el Espíritu de Dios realmente está en nosotros, mora en nosotros, si somos hijos de Dios por adopción, si Cristo es nuestro tesoro, nuestra esperanza, entonces la semilla de todos esos rasgos está en nosotros. Podemos ser humildes, podemos ser generosos, compasivos, y todas esas cosas florecerán en nosotros si creemos en esa gracia futura de Dios. Entonces confiemos en nuestro futuro como una roca para satisfacer todas nuestras necesidades. Adoramos a Dios porque sus promesas son esa roca fiel, esa roca que no se mueve, que permanece ahí. Para todas nuestras necesidades, pueden ser físicas, morales, espirituales. El Espíritu va a liberar eso en nosotros, va a trabajar esos rasgos maravillosos y nos va a hacer estas personas. Oremos juntos. Padre, te adoramos por ese sacrificio en la cruz, porque siendo tú un Dios justo, moriste por nosotros los injustos, porque fuiste ese sacrificio perfecto para nosotros, para que nazca en nosotros ese espíritu de bondad, de generosidad, de compasión por los otros, de sentirnos en comunidad, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios que tenía el plan perfecto, y te adoramos, Señor, porque aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de lo injustos que somos nosotros, tú has dado a tu Hijo para que nosotros podamos tener salvación y para que nosotros puedan hacer
todas estas cosas tan lindas que podemos proveer para nuestra comunidad y que puede ser de beneficio y bendición para otros. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción y ya volvemos. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió. Considera que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Gracias por seguir acá en este devocional y vamos por la S de súplica. Y bueno, veíamos que en estos versos del 8 al 12 Pedro nos habla como miembros de una iglesia y podemos ver que nos llama a que todo esté en armonía, de que todas estas cosas que Él nos está pidiendo que seamos nosotros es para que la iglesia como tal viva en armonía y nos podamos servir los unos a los otros. Y ahí es la palabra que Él usa para todos, no significa cosas, sino todos ustedes. Entonces, todos ustedes significa todos los cristianos que viven juntos, la comunidad. Y el problema acá no es cómo relacionarse los unos con los otros, cómo relacionarse con civiles, con amos, con esposos, con esposas, con incrédulos, sino que el problema es cómo relacionarnos con los que nos rodean en nuestra vida cristiana. Entonces, esas 5 palabras que nos describían lo que somos por dentro no son muchas veces cómo actuamos. A veces no tenemos una mentalidad común, una compasividad que nace de adentro, un amor familiar, fraternal, que siempre estemos dispuestos amablemente para las necesidades, que seamos humildes de corazón, de espíritu. Esas son muchas cosas que a nosotros nos faltan. Y las cosas que acá Pedro menciona es de un ser humano muy inusual. Es por eso que ese llamado de Pedro en nosotros no es posible sin el milagroso nuevo nacimiento de parte de Dios en nosotros. Entonces, aunque miremos como que ese objetivo es ser solamente lo que Dios puede hacer en nosotros, eso no significa que no hay nada que nosotros no podamos hacer o que podamos hacer unos por otros para que crezcamos y para que continuemos esa obra transformadora de Dios en nosotros. Si Dios nos ha llamado a que seamos esto, Él no nos ha pedido algo imposible o algo que nosotros no podamos dar como hijos suyos. Él nos está pidiendo eso porque sabe que como sus hijos obtenemos estas riquezas de Él. Entonces, supliquémosle a Dios que esto nazca en nosotros y que su Espíritu sea ayudándonos y podamos dar estos frutos y estos frutos sean de bendición para la comunidad. Fuera del texto, que me parece que va muy acorde a lo que estamos viendo en Isaías 26, del 3 al 4, dice: mantiene en perfecta paz aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor Dios es una roca eterna. Entonces supliquémosle a Dios para que nos regale esa mente de Cristo,
para que nosotros podamos actuar como Él y ser de bendición para otras personas. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor, y hoy vengo con mis hermanos a suplicarte, Dios, que nos ayudes a tener esa mentalidad de Cristo, a estar seguros en ti, a que podamos nacer de nuevo para que nosotros fluyan esos frutos tan lindos que nos das para servicio de otro, Señor, para que podamos tener una mentalidad común y vivir en armonía, para que podamos ser compasivos en nuestros sentimientos hacia los otros, para que podamos tener un amor familiar, para que podamos ser generosos, para que podamos atender a la necesidad del otro, para que podamos escuchar humildemente, para que podamos atender a aquellos que nos necesitan. Y para que cuando lo necesitemos, también podamos contar con personas como las describe acá Pedro. Ayúdanos, Padre, y te suplicamos que trabajes en nuestro corazón, que nos perdones, que esa obra santificadora en nosotros, que es progresiva, sea actuando y podamos mostrar los frutos ante nuestra comunidad, ante nuestra iglesia, Señor. Gracias, Padre, por la iglesia que nos has dado, por la comunidad en la que estamos. Y también te pido por si hay personas que no pertenecen a alguna comunidad, a alguna iglesia y quieren ser parte de eso, Señor, que tú las traigas a ti, que tú les des esa convicción y que puedan llegar a brazos de una iglesia que los espera con ansias para que juntos podamos ser transformados, animados y fortalecidos para continuar en tu caminar, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar la siguiente canción y ya volvemos. Profundo clamo a ti, te llamaré en mi oscuridad. Inclina, oh Dios, tu oído a mí. Señor, te pido, ten piedad. Si tú contaras mi maldad, ¿cómo vendría ante tu altar? Me asombra ver que en ti hay perdón, por gracia redimido soy. En ti esperaré, en tu verdad descansaré. En ti esperaré, si yo esperaré, hasta saciar todo mi ser. Bueno, ya vamos por el final, estamos ya en la A de Acción de Gracias y ha sido muy lindo ver cómo Pedro, a pesar de que nos pide muchas cosas que pueden a veces parecer muy difíciles, sabemos que no son imposibles para nuestro Dios. Y en la Acción de Gracias queremos, quise resaltar acá la obra y esa evidencia del nuevo nacimiento. Y cómo esta bendición que Él nos dice que si todas estas cosas hacemos, vamos a heredar una vida muy buena. Pero esta herencia es solamente para aquellos que han sido nacidos de Dios. Y la evidencia de que hayamos nacido de Dios es tener esa esperanza viva en esa bendición futura, que podemos apreciar en el presente un poco. Pero la evidencia de haber nacido de nuevo es la fe en esa gracia futura. La esencia de esta fe es que aceptamos esa promesa de bendición como nuestro tesoro y que depositamos nuestra esperanza en ella. Encontramos una satisfacción total en esto. La evidencia de que esto está sucediendo en nuestra vida es que nuestra vida se convierte en ese anticipo del futuro, de que somos compasivos, de que somos agradecidos, bondadosos, misericordiosos, y que si valoramos el futuro de esa gracia que Dios nos ha prometido por encima de todas las cosas materiales o venideras,
Entonces nuestra vida se convierte en ese anticipo de esa gracia que Dios ha tenido para nosotros. Nos dice más adelante que no devolveremos mal por mal, y lo aplicamos como, bueno, no devolveremos mal por mal, porque la mayor esperanza de nuestra vida es que Dios no nos devuelve a nosotros un mal por mal, aun siendo nosotros los peores, los más pecadores. Pero nos dice que bendecirás a los que te insultan, porque la bendición futura que aceptas como tu tesoro y que confías con esa esperanza en la que encuentras esa satisfacción, es precisamente la bendición de gracia. Entonces, la evidencia de que nacemos de Dios y heredamos una bendición futura es que nuestras vidas se convierten en ese anticipo de lo que apreciamos. Cuando Pedro dice que bendecir a los que nos insultan es nuestro llamado divino y que este llamado es una condición para nosotros para heredar eso, no está diciendo que ganamos la bendición futura con obras meritorias, con obras para ganarme algo, no. Lo que está diciendo es que realmente debemos nacer de nuevo, debemos poner nuestra esperanza y nuestra fe genuinamente en esa bendición para que esa bendición de gracia absorba del futuro y no lo traiga a este presente y se muestre en nuestra vida. Entonces, en resumen, que todos podamos ser armoniosos, comprensivos, fraternos, bondadosos, humildes de espíritu, que no devolvamos mal por mal, insulto por insulto, sino demos esas bendiciones que Dios nos ha dado, porque fuiste llamado con el mismo propósito de heredar esa bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, que refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaños, y que se aparte del mal y haga el bien, que busca la paz y que la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, acá viéndolo como ese pequeño resumen de lo que Pedro quiere de nosotros y de esa esperanza venidera que vemos, es que no nos hagamos esos compromisos de que voy a hacer esto para ganarme esto, no, voy a hacer esto para bendecir a estas personas, para que mi presencia, mi solo, yo estar ahí, que sea bendición para otros, con lo que yo doy, con lo que hablo, con lo que pienso, con lo que digo, con cómo actúo. Que eso sea el anticipo de ese futuro que estamos apreciando, esos pequeños destellos que vemos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, oramos para que Dios en su infinita gracia permita que esa obra en nuestro corazón sea perfeccionada cada vez más y que podamos ser todo lo que Él quiere de nosotros. Si te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es esta. Y que vivamos una vida en comunidad perfectamente armoniosa. Entonces oremos ya para despedirnos. Señor, gracias por darnos tu misericordia y por darnos ese pequeño destello de tu gloria en este presente. Sabemos que cada vez que hacemos estas cosas buenas no son méritos para nosotros ganar algo, sino para que podamos bendecir a otros. Gracias, Padre, porque nos has llenado de tantos regalos, de tantas cosas y hemos sido tan desagradecidos, no hemos aprovechado esto, Señor. Pero tú, sin embargo, sigues ahí, sigues fiel con tus promesas, sigues fiel en lo que nos das, sigues haciendo tu obra en nosotros. Te pedimos perdón y te damos gracias, Señor. Y en esa acción de gracias también, Señor, nos comprometemos no solamente a hacer buenas obras, ni a hacer que los otros se sientan bien hipócritamente, Señor, sino que todo eso salga de nuestro interior y que tú seas trabajando eso para que nosotros podamos ser generosos, bondadosos, misericordiosos y que a través de todas estas cosas podamos ser de bendición, que podamos captar la necesidad del otro, Señor, y que podamos escuchar, llorar, reír con todas las personas que sufren, reír con los que están alegres, celebrar, compartir y que podamos tener esa compasión el uno por el otro. Que podamos, Señor, ser comunidad. Ayúdanos, Señor, también a comprometernos a nuestra comunidad, a nuestra iglesia, en servicio, en apoyo, en amor, en estar para los demás hermanos, Señor.
Te damos muchas gracias y te bendecimos. Amén. Gracias por estar con nosotros en este devocional. Espero poder acompañarlos en otro muy pronto. Y bueno, que el Señor los bendiga en este día. Y que si esto ha sido bendición para ti, pues compártelo, súbelo a tus redes o déjanos en los comentarios también si algo que se te haya quedado, algo que haya sido bendición para tu vida. Y bueno, esperamos que nos escribas. Un abrazo, bendiciones. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.